El sudario de Turín, también llamado sábana santa o el santo sudario, es una reliquia en tela de lino que muestra la imagen de un hombre que representa marcas y traumas físicos propios de la crucifixión. La sábana santa se exhibió en Expocentro de San Pedro Sula la semana anterior y parte de la presente, y el 29 al 10 de septiembre se traslada hasta Tegucigalpa, acompañada de conferencias en jornada de 9 de la mañana a 3 de la tarde y 7 de la noche. La magnífica reliquia fue trasladada a la Basílica de Suyapa en la capital del país para presentarla al público entre el 17 y 27 de agosto. El manto original se encuentra en la Capilla Real de la Catedral de San Juan Bautista en Turín, un importante centro cultural y de negocios del norte de Italia, capital de la región de Piamonte. El sudario es una pieza similar al lino que mide 436 por 113 centímetros. Sus orígenes y figuras son objeto de debate entre científicos, teólogos, historiadores e investigadores. Sin embargo, la tradición religiosa cristiana sostiene que el sudario es efectivamente la tela que se colocó sobre el cuerpo de Jesucristo en el momento de su entierro y que el rostro que aparece es el suyo. Otros afirman que el venerado objeto fue creado en la Edad Media. Sin embargo, la Iglesia Católica no ha manifestado oficialmente la aceptación o rechazo hacia el sudario. En 1958, el Papa Pío XII autorizó que se hagan actos de adoración a la imagen al ser reconocida como la Santa Faz de Jesús. El uso de nuevas tecnologías para el estudio del sudario comenzó en 1898, cuando un fotógrafo aficionado, Secondo Pia, observó que en los negativos de la toma que realizó se podía ver con más nitidez la imagen del cuerpo. En 1988, la Santa Sede autorizó la datación por carbono -14 de la sábana, que se realizó en 3 laboratorios diferentes, y los 3 laboratorios dataron la tela entre los siglos XIII y XIV, o sea, entre los años 1260 y 1390. La historia documentada de la tela empieza hacia 1357, cuando fue exhibida en la iglesia de la diócesis de Troyes, Francia. En 1389, el obispo Pierre de Acris denunció en una carta al Papa de Aviñón que la imagen era un fraude, indicando que ya había sido denunciada anteriormente por su predecesor Henry de Poitiers, al que le extrañaba que no fuera mencionada en ningún evangelio. A los 32 años de este pronunciamiento, la imagen volvió a ser expuesta y el rey Carlos VI de Francia ordenó su retiro de la iglesia de Lirey. Citando la impropiedad de la imagen, los comisionados fueron incapaces de llevar a cabo la orden. Varias confesiones religiosas aseguran que la imagen es un efecto secundario de la resurrección de Jesús, sugiriendo efectos seminaturales que pudieron haber sido parte del proceso. Puesto que la lógica obliga a descartar todas las hipótesis, hay que pensar que es un hecho sobrenatural y único para una imagen única como fue la resurrección de Jesús. Además, debido a que no hay explicación científica para que la imagen sea tan detallada y la intensidad guarde relación con la distancia y solo afecte a fibras superficiales individualmente. A todo esto se añade el conjunto de datos que aporta la sábana y que obligan a pensar que el hombre de la sábana es Jesús, antigüedad, tipo de heridas, etc. Teorías estas que no se pueden verificar para tener una explicación a cualquier anomalía que vaya contra la autenticidad del sudario. Se ha sugerido que el sudario colapsó a través del cuerpo glorificado de Jesús o de su deslocalización y que la imagen se pudiera haber formado por contacto directo al caer la sábana y dando así la venerada imagen con detalles. Para el foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez y Diana Escalante. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Desde luego hoy estamos en exteriores, en una fresca y agradable mañana. Nos encontramos en el santuario de la Virgencita de Suyapa, en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, porque Honduras está pasando ahorita un momento crucial, importantísimo. Estamos viendo y estamos siendo observadores de un hecho
histórico, vamos a decirlo. La llegada de la réplica fiel, de la réplica exacta, del sudario de Turín, de la sábana santa, esta reliquia o este objeto o este fin de la fe cristiana que ha motivado a cientos y cientos, miles y miles de cristianos a nivel mundial. El original desde luego está en la ciudad de Turín, pero esta réplica que ha sido elaborada y ha sido diseñada bajo las normas más precisas y más exactas, sirve para que todos los cristianos tengamos la oportunidad fiel de presenciar la sábana de Turín. José de Arimatea se presenta ante Poncio Pilatos y le pide a Poncio Pilatos que le permita tener el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ya bajado de la cruz de Calvario. Poncio Pilato le pregunta a uno de sus oficiales, a uno de los centuriones romanos, que si el cuerpo de Cristo está muerto. Y le dice que sí, entonces accede y le entrega el cuerpo a José de Arimatea. José de Arimatea viene y compra una sábana de lino, una sábana que era tradicional en ese entonces, no tenía ningún tipo de cosas particulares ni cosas especiales, era una sábana de lino. En esa sábana, en esa parte de tela fue cubierto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La historia y la Biblia establece que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó en el sepulcro, hubo una proyección, una radiación que impregnó su figura en la sábana, en el sudario de Turín, y esto ha sido objeto de debates por historia, ha sido objeto de análisis científicos, y hoy vemos en el sudario de Turín un cuerpo preciso y un cuerpo exacto, con la misma flagelación que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hablamos de un objeto de la fe, o de una reliquia. Vamos a preguntarle a nuestros expositores sobre este tema tan importante. Muy bien, en esta primera etapa del programa nos acompaña el padre Juan Ángel López. Le damos la más cordial bienvenida, padre. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, Guillermo. Un placer compartir con usted una vez más los micrófonos a través de Canal 11. Pues aquí estamos, disfrutando de que hay un bonito clima el día de hoy. Gracias al Señor, ni está tan caliente y en segundo lugar tampoco está tan fresco. Sí, porque aquí Suyapa, se los digo que yo he vivido aquí durante mi primer año de sacerdocio y había veces en la mañana que la temperatura entre el centro de Tegucigalpa y aquí era muy, pero muy distinta. Muy distinta. Uno aquí se ponía cobija, allá no creo. Muy bien, gracias, padre. También nos acompaña el doctor Bruno Barberi. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días a todos. Muy bien, gracias por acompañarnos. Padre, las reacciones han sido diversas, espontáneas y de mucha fe. Digamos, el ejemplo que se tuvo en San Pedro Sula. Cientos y cientos de sanpedranos llegaron a presenciar la réplica del sudario de Turín o la sábana santa. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Sigue existiendo en nuestro pueblo ese sustrato de fe y esa necesidad humana, natural, de acercarnos a estos objetos que nos recuerdan y que nos confirman la fe. La fe no está sustentada, es decir, yo seguiría creyendo que Cristo murió y resucitó sin necesidad de la sábana santa. Supongan que no fuera realmente la sábana santa el lugar donde fue depositado el Señor Jesús y que le cubrió. Digamos que no lo fuese, no hay ningún problema, mi fe sigue estando firme en que Cristo murió y resucitó porque eso es lo que nos relatan los evangelios. Y lo que hace la sábana, y ese es el detalle, lo puede decir mejor el doctor Barberis, es confirmar que lo que nos han dicho los evangelios no es mentira, no es un invento, sino que efectivamente corresponde. La sábana es el recuento de lo que los 4 evangelios de alguna manera nos reportaron. Entonces, por lo tanto, yo insisto, es lindo ver a tantísima gente. Ayer también aquí en Tegucigalpa, pues que comenzaron las conferencias, la primera conferencia de la mañana en la que yo pude estar, vine un momento en la tarde, pero no era en el momento de la conferencia, oiga, completamente llena la basílica, la cantidad de gente, por Dios, ¿verdad? Las 3 conferencias creo que han estado bastante concurridas, el espacio nuestro en la basílica es un poquito mayor que el de Expocentro, y entonces eso ha permitido también una afluencia grande de gente. Gracias al Señor. Muchas gracias, padre. Doctor Barberis, ¿cuál es la diferencia entre la original y la réplica? ¿O no hay differenza? No, non c'è differenza, nel senso che questa copia è una stampa effettuata direttamente su tela a partire da una immagine digitale in alta definizione dell'originale. E quindi quello che noi vediamo è esattamente quello che vedremmo ai nostri occhi di fronte all'originale. Sí, lo que dice el doctor Barberis creo que prácticamente lo podemos entender, el italiano no es tan complicado y él lo habla muy clarísimo, pero lo que está diciendo es que efectivamente es una copia
hecha en tela, exacta, con el mismo color, con todas las características de la que está en Turín, exactamente la misma. O sea que, vamos, no es evidentemente el mismo lino ni nada de eso, por el contrario, pero creo que lo que él quiere subrayar es que el valor de esta réplica, que se va a quedar aquí, Guillermo, porque eso es importante recordarle a la gente, es pues exacta, es una reproducción fidedigna. Quiero contarles un intríngulis del asunto, porque ahorita que lo escuchaba el doctor Barberis me parece importante. Él es rigurosísimo en ese tema. Y cuando se envió, porque a él se le solicitó, él es como director allá del Museo de la Síndone, se le solicitó, él fue riguroso, dijo, tiene que ser exacta. Exacta en tamaño, exacta en color, en todo. Por eso es una reproducción digital en tela exacta de lo que es la Síndone. Doctor Barberi, ¿podemos hablar que es una reliquia o es un símbolo de la fe? Ma io direi che se per reliquia intendiamo un oggetto che è stato a contatto con per un santo o una persona importante per lo sviluppo della fede e del quale abbiamo una certezza, per quanto riguarda la Sindone possiamo dire che è molto alta, è altissima la probabilità che si tratti realmente del telo funebre che ha avvolto il corpo di Gesù e di conseguenza ha tutte le caratteristiche di una reliquia. Fermo restando che vorrei sottolineare quello che ha detto già all'inizio il padre, cioè che la fede cristiana non si fonda sulla Sindone e non si fonderà mai sulla Sindone, ma su ben altri pilastri, la testimonianza degli apostoli, la scritti degli evangelisti. Però la Sindone può essere un aiuto alla nostra fede, in quanto abbiamo bisogno, per come siamo stati creati, di toccare, di vedere, di avere il contatto diretto e fisico per poter comprendere meglio il mistero della incarnazione, vita, morte e risurrezione di Gesù. Gracias, doctor. Bueno, sin duda lo que insiste el doctor Barberis es que se trata de una reliquia si lo comprendemos desde el punto de vista de que ha sido un objeto que ha estado en contacto con algo importante para nosotros, de alguien importante, de un santo en este caso. Lo que es la síndone, no nos queda la menor duda, y el que es matemático lo puede explicar mejor, es que tiene una altísima probabilidad de que se trate efectivamente del lienzo que cubrió, el lienzo mortuorio que cubrió al Señor Jesús. Y evidentemente subraya él con toda claridad que nuestra fe no está fundada en la síndone, nuestra fe está fundada en el testimonio de los apóstoles, en lo que nos han contado los evangelistas, y que en eso está fundamentada nuestra fe. Lógico, resulta que la síndone no contradice aquello, ¿verdad? Y ese es el punto clave aquí. Es una altísima probabilidad, ayer cuando el doctor lo explicaba en su exposición, lindísima, por demás, él es matemático, vuelvo a insistir en el tema, entonces él hizo un análisis probabilístico y al final terminó siendo que 1 en 200.000 millones. 200.000 millones. Exacto, o sea que para que coincida que con todos los elementos que tiene que reporta la síndone, que reporta el manto de Turín o el sudario de Turín, o la sábana santa, yo prefiero siempre llamarle así, hombre, es 1 en 200.000 millones para que coincida. O sea, por favor, yo creo que es altísima la probabilidad. Muy alta. Muy alta. Y también el rostro que se ha reflejado ya a través de algún tipo de procesamientos digitales, padre, se ve similar al rostro que nosotros conocemos, al rostro con el cual estamos nosotros muy caracterizados. Es al revés. Es al revés, es decir, es que ese es el error nuestro de entrada, Guillermo, mire, y todos los que nos ven, ¿de dónde salió el rostro que nosotros usamos de Cristo? O sea, ¿por qué es que ustedes miran los íconos, los más antiguos, ¿verdad?, de la iconografía griega, ortodoxa, y los íconos que utilizamos en Occidente, ¿de dónde salieron? Salieron de la síndone realmente, o sea, es el modelo es al revés, o sea, es realmente lo que reporta esa imagen que está impresa, yo no sé, que a mí me cuesta a veces decirlo, que está ahí en la sábana y de ahí salieron. Eso es justamente lo que dice el doctor. ¿Bien? Infatti nei primissimi secoli la raffigurazione del volto di Cristo era molto diversa, era quella di un giovane senza barba e con i capelli corti. Più o meno dal IV secolo in poi è cambiata ed è diventata quella che noi conosciamo. Molto probabilmente perché la sindone ha incominciato ad essere conosciuta e a diventare la schema al quale si sono ispirati i pittori.
Sí, o sea, hasta el siglo IV todas las imágenes que se hacían de Jesús eran precisamente de un joven sin barba. Pienso, por ejemplo, la de las catacumbas, el buen pastor que tiene ahí, efectivamente es un joven. No se trata de a partir del siglo IV, muy probablemente porque se comenzó a conocer la síndrome, pues entonces sirvió de modelo y ha servido de modelo para toda para la iconografía y para todo lo que sea, para que los pintores se basen en ella. Entonces, y eso es completamente cierto, es decir, es las características del pelo largo, de la barba, los ojos, las facciones, la forma de la cara, todo eso responde precisamente a la síndrome. No es que alguien había pintado, no hay ninguna tradición de que algún santo, como el caso que ocurre con San Lucas, que supuestamente pintó a la Virgen, ya, pero no, o sea, es decir, no hay ninguna. Es a partir del siglo IV que empezó a darse efectivamente porque empezó probablemente a ser conocida esta imagen que salía de la síndrome. Ahora bien, la flagelación también coincide con precisión a lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Dónde sufrió las heridas nuestro Señor? ¿Dónde estaba la corona de espinas? ¿De dónde le sangraba? Sus orificios en sus manos, en su costado izquierdo. Todo esto también tiene una similitud. Completamente. Yo quisiera que fuera el doctor el que explicara eso, pero es absolutamente cierta. Yo la única cosa que recuerdo cuando estudié hace ya algunos años el tema de la síndrome, que fue mi primer cambio de mentalidad, fue el hecho de que el castigo judío para la flagelación era 40 menos 1, eran 39, pero en el caso del mundo romano son 120 golpes los que se debían dar normalmente. Y potevano anche essere molti di più. Sí, podrían ser de más. Sí, pero bueno, pero por ahí, pero normalmente los judíos eran 40 menos 1. Y entonces, y si se ven las marcas en las piernas, porque no solo es en la espalda, yo ayer viendo las imágenes, miren, es que la verdad es que tienen que venir, oigan, vénganse, porque es que si no se vienen, entonces pues estamos aquí hablando más de la cuenta, pero es que se refleja perfectamente, al Señor Jesús lo recostaron sobre un pilar para golpearlo. Y eso está marcado ahí en la síndrome. Pero insisto, que sea mejor el doctor Barberis, que es el experto en el tema, que nos cuente y nos explique efectivamente si reproduce. Porque acabas de decir una cosa, Guillermo, que está equivocada. O sea, porque las imágenes que nosotros tenemos y en nuestros templos las tenemos, y no está aquí porque está del Buen Pastor, pero todos pensamos que es que los clavos se los pusieron al Señor Jesús en las palmas, y eso es imposible. Si hubiera desgarrado con el peso, entonces no fue ahí. Entonces mejor que, pregúntale al doctor, que yo sé lo que te digo. Muy bien, doctor. Vamos a trasladarle a usted la consulta. Científicamente, matemáticamente, usted como conocedor del tema, ¿son similares las flagelaciones de nuestro Señor Jesucristo a lo que vemos impregnado en la sábana santa? Non solo la flagellazione, sono molti le caratteristiche comuni. E infatti il modo migliore per capire e cercare di dimostrare che si tratta realmente dell'impronta lasciata non da un qualsiasi crocifisso della storia, ma proprio da quel crocifisso, Gesù di Nazareth, è proprio mettere a confronto quello che vediamo sulla sindone con quello che sappiamo delle torture subite da Gesù dai racconti evangelici. E si vede che le coincidenze sono veramente perfette. E alcune di queste caratteristiche non erano comuni ad un qualunque crocifisso, ma sono veramente uniche e specifiche. Ad esempio la coronazione di spine. Non c'è nessun documento che ci racconti che presso i romani o presso altri popoli si usasse durante la crocifissione mettere anche sul capo una corona di spine. L'avvolgimento in un telo dopo la morte era anche questo un fatto eccezionale. I crocifissi erano schiavi, prigionieri di guerra, che non potevano di certo avere qualcuno che si occupasse di spendere una cifra notevole per comprare un telo da usare come telo funebre. Ecco, tutte queste cose messe insieme ci fanno ritenere che non può che essere realmente il telo funebre di Gesù di Nazareth. Padre. Lindísimo, yo creo que van entendiendo todos muy bien el italiano. Okay, sí. Vamos por partes. Okay. Primero, es decir, efectivamente lo que se reproduce en la síndrome, lo que se reproduce en la sábana santa es lo que se nos ha contado a partir de los evangelios. De ahí viene, o sea que la manera para probar, si lo quieren así, que efectivamente ha estado Jesús envuelto en esta sábana santa, es la coincidencia que se da entre lo que sabemos que viene por la transmisión de la palabra de Dios y lo que se ve directamente en la síndrome. Ahora, la probabilidad de que sea Jesús se ve también por las marcas. Por ejemplo, los romanos crucificaron muchísima gente, o sea, eso es así. Pero fíjense ustedes, en ningún caso en la historia se ha visto que a un crucificado encima de eso le pusieran una corona de espinas.
Y entonces el hecho de que ahí se miran las marcas de la corona de espinas es indicativo que lo que nos cuentan los evangelios es cierto. Luego, fuera de eso, todos los elementos que van acompañando también el tema de que se le colocó sobre ese manto. Eso es lo que dice el Evangelio de Mateo, que José de Arimatea compró una sábana limpia, dice literalmente en el texto en el Evangelio de Mateo, que cátara sería en ese caso, ¿no? Una limpia, y bueno, ese lino no se utilizaba para envolver, para sepultar a los que eran crucificados, pero porque en la mentalidad judía, piensen, un crucificado era un maldito, era una persona completamente rechazada, eran normalmente esclavos, eran prisioneros de guerra. Lo que se hacía de hecho, y era la práctica, y eso ya me voy adelantando a algo que no dijo el profesor Barberis, pero que está así, es claro, es que los lavaban, el cuerpo se lavaba por completo. Y en el caso de Jesús, como nos dice el recuento del Evangelio, se le tuvo que enterrar a la carrera porque ya era la Pascua, porque ya comenzaba, era el final de la tarde, de hecho el Shabbat ese año coincidió, el sábado coincidía con la Pascua, y entonces por lo tanto no pudieron prepararlo, pero lo normal en el momento antes de enterrarlo era lavarlo, limpiarlo por completo, y eso no se da, y eso aparece igualmente en la síndrome. Entonces, para que coincida, sobre todo el tema ese de la corona de espinas, es decir, se miran claras las marcas en la síndrome de las espinas. Y aclaro un detalle con eso, porque eso sí ayer quería preguntárselo al doctor Barberis, no pude preguntárselo, pero porque es un detalle que tenemos nosotros en la iconografía. La corona de espinas que nosotros vemos en nuestros... en las imágenes, en los templos y todo, es digamos una vincha que recorre desde la frente atrás a la cabeza, pero las marcas de la síndrome tiene también marcas en la parte de arriba, digamos, en el copete de la cabeza. Entonces, por lo tanto, no era una corona, digamos, como que si fuera una vincha, sino que era realmente como un casco. Y ahí está reproducido, se preparó precisamente una corona que es un poco semejante a lo que está reproducido. ¿Me equivoco, doctor? Es así normalmente, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Por qué si hay tantos científicos, doctor Barberis, que nos indican que podríamos estar casi seguros de que es el rostro de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué la sábana santa, por qué el manto de Turín tiene tantos enemigos que quieren desacreditarla? Allora, se fossero solamente degli scienziati che la pensano in modo diverso, questo è assolutamente accettabile. Nella scienza non c'è mai stato un unico punto di vista, ma ci sono stati diversi punti di vista in qualunque settore e molto spesso qualcuno è stato abbandonato, dei nuovi modi di interpretare sono sorti. Qui invece secondo me c'è un problema a monte, che la sindone è una prova dell'esistenza storica di Gesù, e questo penso che, non dico in generale ai non credenti, ma a certe categorie di persone dà estremamente fastidio. Ricordo una frase che diceva il cardinale Saldarini, stato cardinale arcivescovo di Torino alcuni anni fa, e diceva che se la sindone si dimostrasse essere falsa, non vera, per la fede di un cristiano non cambierebbe assolutamente nulla, ma il fatto che la sindone sia altamente probabilmente vera, questo per un non cristiano è un problema. Muy bien. Sí, sin duda. Quiero partir de lo que decía de último, citando al cardenal Saldarini, que ha sido arzobispo en Turín, y lo que nos dice es que justamente, pues si se prueba que la síndone es falsa, que no es el lienzo que cubrió al Señor Jesús, a un creyente eso no le afecta en absolutamente nada, pero sí sería una situación para el que no cree. Porque el problema de la síndone no es que si hay científicos que están en contra o están a favor, no ese es el tema, porque en la ciencia, como dice el doctor Barberis, nunca ha habido un único punto de vista, es decir, la ciencia por eso está siempre desarrollando. El problema es que se mira la síndone, se mira la sábana santa como la prueba, ¿ya?, fehaciente, concreta, de que Cristo existió, en primer lugar, de que Cristo murió y de que Cristo resucitó. Y ahí es donde está el problema. Para nosotros creyentes, todo el mundo va bien, ¿verdad? Pero para el no creyente, para el enemigo de la fe, digamos, esto le golpea. Esto le resulta ser le da fastidio, como dice en el buen italiano. O sea, esto estorba, si lo queremos así. Y entonces, como le estorba, entonces vienen los ataques. Muy bien, padre. ¿Por qué la sábana santa permanece en la iglesia San Juan Bautista de la Catedral de Turín?
uno. Y número dos, ¿por qué no se saca igual que la réplica y que podamos tener la oportunidad de ver realmente al original? Ok, ahí hay varios detalles. Primero partamos del hecho de sacar y exponer. En el caso de que para nosotros tiene un valor tan alto de que sea el lienzo mortuorio del Señor Jesús, nos hace respetarla muchísimo. Y fíjense, tanto es así que no se dice vamos a exponer la sábana santa, se dice vamos a ostentarla. El ostensorio, para que me entiendan, es lo que normalmente en Honduras llamamos la custodia, es de donde se coloca el Santísimo. Entonces, usted no anda el Santísimo por las calles todo el tiempo, es solamente en ocasiones especiales. Entonces, de la misma manera, la síndone se ostenta, se presenta solamente en ocasiones muy especiales. ¿Por qué está ahí en Turín? Esa es la razón, es muy sencilla, porque históricamente, cuando ya aparece en el siglo XIV digamos, en Europa, que ya se tienen los datos correctos, pues fue pasando de manos, estuvo en Lirey, estuvo en Chamberlain, y luego ahí era la capital de la Casa de Saboya. Luego la capital de la Casa de Saboya, que fueron luego los reyes de Italia, pues pasó a ser Turín. Y por eso se trasladó ahí, porque no estuvo en manos de la iglesia, estuvo en manos laicas, si lo quieren así. Gracias a Dios la Casa de Saboya eran creyentes, siguen siendo, y entonces por eso es que se trasladó a Turín. Y cuando ya murió el último, digamos, heredero de los reyes de Italia, de la Casa de Saboya, decidieron entregársela y donársela al Papa y a sus sucesores. Entonces ya ahí sí ya pasó a manos de la Iglesia y el Santo Padre, San Juan Pablo II, decidió que quedara bajo la custodia del arzobispo de Turín. Eso es el detalle. Vorrei aggiungere solo un fatto relativamente alla impossibilità di trasportare la sindone. Oggi la sindone non è più conservata come nei secoli passati dentro ad una cassetta avvolta o piegata, ma è conservata dentro ad una teca nella quale c'è una particolare miscela di gas contenente soprattutto argon che la conserva nel migliore dei modi e di conseguenza è al buio completo e di conseguenza il trasporto diventa veramente molto complesso e non consigliabile per una buona conservazione della sindone. Sin duda, piensen en los museos, es decir, todo lo que se trata de un lienzo del siglo I, por Dios. O sea que por lo tanto no es que es tan fácil transportarla. Lo que decía el doctor Barberis ahorita, para traducirles un poco, es que se conservó durante siglos metida en una caja, doblada ahí. Entonces, claro, no se mantenía como se mantiene hoy en día. El doctor Barberis acaba de utilizar una palabra que en italiano, traducida al castellano, es muy linda, porque dijo teca. La teca para nosotros es el lugar donde se lleva la hostia, donde se le porta para darle la comunión a los enfermos, por ejemplo. Entonces está colocada en un espacio que en su mayoría tiene un gas, que es el argón, que le hace conservar de tal manera que no se dañe. Entonces imagínate tú, se trata, doctor, 435 la distancia. Por 1,13. Sí, ok, 435 por 1,13. Imagínate tú entonces una cosa, Guillermo, que sea de 435, donde se conserva eso. Vengan a verla, yo estoy seguro que en la presentación la vieron. Entonces, imagínense trasladar eso. Y además, como el final de lo que decía el doctor Barberis, no es recomendable. No es recomendable andarla trasladando porque es preferible que se mantenga en lo oscuro y no que esté a la luz, porque a la luz, lógicamente, se dañan los objetos antiguos. Muy bien, estamos despidiendo este primer segmento. Ya vamos a tener en la segunda parte nuevos invitados, siempre sobre el mismo tema. Padre Juan Ángel López, sus palabras finales, por favor. Yo quiero insistir, porque lamentablemente algunos han tergiversado algunas de las palabras que hemos utilizado aquí. Nuestra fe no está fundamentada en la síndone, nuestra fe está fundamentada en la tradición de la Iglesia, en lo que nos reporta la palabra de Dios escrita y en el recuento pues que han hecho en el testimonio de los apóstoles. Ahí está fundamentada nuestra fe. Pero resulta ser que somos humanos y necesitamos de estas cosas, tocar, sentir, ver, porque para eso tenemos los sentidos, si no, no nos hubiera querido el Señor. Y esta síndone, esta sábana santa, es la prueba más alta en probabilidad de que efectivamente Cristo existió, primer punto, murió y resucitó. Así que lo mío, Guillermo, y para todos los que nos ven es, vénganse, aquí va a estar expuesta, solo que solo hoy tendremos al doctor Barberis y al otro que viene en este momento, el doctor Peter, que viene a hablarle justamente de lo mismo, y entonces
ellos van a estar solamente hoy en las conferencias, 9 de la mañana, 3 de la tarde, 7 de la noche. Entonces traten de venir, porque la muestra se quedará hasta el próximo 27 aquí en Tegucigalpa y luego pasa a San Pedro Sula. Pero traten de venir, pues aprovechen. Muy bien, gracias padre Juan Ángel López. Doctor Bruno Barberis, sus palabras finales, por favor. La sindone non è un testo scritto ma è un'immagine. Per poterla meditare, osservare, venerare bisogna vederla. Quindi invito tutti gli abitanti di Tegucigalpa che lo desiderano di venire nei prossimi giorni qui alla Basilica di Suyapa per vedere la sindone. La mostra rimarrà ancora aperta per un'intera settimana, di conseguenza è un'occasione veramente preziosa per non solo esaminarla e studiarla, ma soprattutto per meditare, per pregare di fronte ad un volto che noi non abbiamo potuto vedere in diretta perché arriviamo 2000 anni dopo, ma questa è un'opportunità per provare quello che provarono gli apostoli quando videro Gesù nel sepolcro. Muy bien, gracias doctor Bruno Barberis. Bien, a ustedes amigos televidentes, no nos cambie, vamos a una pausa. Como dijo el padre Juan Ángel López, la fe del cristiano debe de estar fundamentada en Jesucristo, en Jesús, en las vivencias, en lo que establece las Sagradas Escrituras, en lo que escribieron los apóstoles, en esta historia vivida. Pero este tipo de reliquias o objetos de la fe sirven para fortalecer la fe. Para aquellos que andan flojitos con la fe, desde luego esto les ayuda a robustecer la fe, a que esta fe se ensanche y que nos volvamos un poquito más mejores cristianos cada día. Nos vamos a una breve pausa comercial, no nos cambie, ya regresamos. Este segmento fue presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta fresca y bonita mañana desde la Basílica de Suyapa, el santuario de Nuestra Señora de Suyapa, sobre esta exposición abierta del sudario de Turín, la sábana santa, el sudario santo, esta reliquia o objeto de la fe que nos ha permitido fortalecer la fe de los hondureños. En San Pedro Sula hubieron manifestaciones espontáneas importantes de la fe del pueblo cristiano, del pueblo católico. También aquí en Tegucigalpa, desde el día de ayer, en estas exposiciones, la gente está viniendo a ver la sábana santa y constatar con su propia vista y ver de cerca este artículo tan importante. Sin duda alguna, un hecho histórico para los hondureños. Nos acompañan en esta etapa del programa el padre José Antonio Chavarría, padre vicario de la Basílica de Suyapa. Buenos días, ¿cómo está, padre? Buenos días a todas las personas, buenos días, Guillermo. Es un gusto, una alegría poder compartir con ustedes esta hermosa mañana. Gracias, padre. Y también nos acompaña el doctor Peterson. ¿Cómo está, doctor? Sí, buenos días. Muy bien. Estoy originalmente de Holanda, pero yo vivo en Panamá con mi esposa Dalis hace 16 años, entonces muy cerca. Está muy cerca. Está acostumbrado al calorcito, ¿verdad? Sí, a lo bonito de estos territorios. Muy bien. Gracias, doctor. Padre, decía el padre José Antonio López antes de salir que la fe del cristiano no debe de estar en el hecho de ver la sábana santa, el sudario de Turín, como se le quiera llamar, sino en lo que establecen las Sagradas Escrituras, en Jesucristo, en la vivencia de los apóstoles, en esa fe, pero sin embargo nos ayuda a fortalecernos. Sí, ciertamente en el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, en el versículo 15, el apóstol nos invita a ser capaces de dar razón de nuestra esperanza. Quiere decir, también encontrar justificaciones racionales a aquello que creemos. Por tanto, acercarse a la sábana santa también quiere ser esa especie de ejercicio de unir la ciencia con la fe. A veces se ha querido separar la fe de la ciencia, la fe del estudio, la fe de la investigación, y no es así. La Iglesia siempre ha querido unir lo que es la ciencia y la investigación a la fe, ser capaz de dar razón de aquello que cree. Entonces es una experiencia hermosa y que no puede reducirse únicamente a venir a ver algo, sino venir a experimentar y venir a ver que hay cosas que se pueden comprobar científicamente. Gracias, padre. Doctor Peterson, ¿qué tipo de radiación pudo haber salido del cuerpo de Jesucristo para dejar impregnada una sábana de lino, una tela de lino,
con una figura casi perfecta a lo que él sufrió y a su aspecto físico. Los científicos piensan que una energía venía del interior del cuerpo y se fue vertical arriba, vertical abajo. Y hicieron algunos test en Italia y es posible que estaba una radiación de láser como ultravioleta, pero con una energía muy fuerte, que ha sacado la información de la superficie del cuerpo y la ha imprimido en el lino, la parte frontal del cuerpo y la parte dorsal del cuerpo. Pero no sabemos 100% seguro qué pasó allá. ¿Qué pasó durante la resurrección y cómo podía desaparecer el cuerpo? Esto no pudimos explicar. O sea que con todos los adelantos científicos que existen actualmente, no hay un método totalmente fehaciente para confirmarlo. No existe. Y en los últimos 30 años mucha gente ha probado de copiar la Sábana Santa con todas las cualidades que tiene. Es como negativa fotográfica, muy superficial, contiene información tridimensional y nadie ha logrado hacerlo. Cuando tú no sabes cómo se formó, tú no puedes copiarlo tampoco. Muy bien. Padre, ¿cómo debe de reaccionar todo cristiano frente a estas muestras? Pues yo creo que con un criterio racional, con un criterio de fe también, yo creo que debe ser una experiencia, insisto, de abrirse al conocimiento, de abrirse a conocer la historia, abrirse a conocer los estudios científicos, no tanto con un tema de escepticismo ni tampoco con un tema de fe, creo aunque no tenga yo las pruebas, sino con una experiencia que va uniendo, insisto, el tema de los estudios con el tema de lo que creemos. Hay una cosa muy importante. El primer fundamento como creyentes que tenemos para hablar de las sábanas son los evangelios. Aparece, no sé si el padre Juan Ángel López lo dijo también, pero en los evangelios sinópticos aparecen cada uno citado como Jesús fue envuelto en una sábana, cuando José de Arimatea, antes de ponerlo en el sepulcro, lo envolvió precisamente para ponerlo ahí. Entonces, ese es la primera, digamos, camino de conocimiento que tenemos. Luego tenemos los caminos de la ciencia y todas las investigaciones. Entonces, el cristiano yo creo que debe venir con esperanza, debe venir con incertidumbre, y que esto no es solo para cristianos católicos, vale la pena resaltar. Nosotros hemos querido hacer énfasis que esta es una invitación a todo el mundo, creyentes, no creyentes, católicos, no católicos, el que quiera venir acá. Ayer tuvimos un grupo muy bonito de hermanos judíos. Entonces, las personas que quieran venir, quieran experimentar, quieran conocer, todos son recibidos y todos están bienvenidos para vivir la conferencia hoy a las 9 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche, y también la exposición que está abierta desde ya a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Qué tipo de poder se le puede atribuir a la Sábana Santa, al sudario de Turín? Pues ninguno. Ninguno, ¿verdad? Porque el poder lo tiene el Señor Jesús. Y esas son las cositas que hemos de cambiar. O sea, el poder no tiene, el poder es de Dios. Es de Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y le hago la consulta porque, como usted dice, se da a malas interpretaciones, o el cristiano quiere que el sudario de Turín le haga X o Y milagro. El único poder que tiene el sudario es que nos hace pensar en Jesús. Es el poder como tal. Pero quien tiene poder de realizar algo es Jesús en nuestra vida. Como experiencia particular, el día que estábamos cerca de las 2:30 de la mañana terminando el montaje, el día de ayer, 2:30 de la mañana, no había mucha gente, yo andaba haciendo el último recorrido por la exhibición, me paré delante de la sábana, y dije, Señor, estuviste ahí en ese sudario. Y tuve mi experiencia espiritual personal. Correcto. Pero en función de Jesús. De Jesús. En función de Jesús. Si hay algo, todo en la iglesia, la vida de los santos nos llevan a Jesús. La Virgen María nos lleva hacia Jesús. La Eucaristía nos lleva hacia Jesús. El Evangelio te lleva hacia Jesús. El sacerdote te debe llevar hacia Jesús. A quien debemos ir es hacia Jesús. Todo esto nos ayuda a comprender nuestra fe en función de Jesucristo. ¿Se le debe reverencia a la Sábana Santa? Hay cierta veneración. No sé si el doctor quisiera explicar eso. Doctor Peterson. Sí. Yo puedo hablar de mi experiencia, porque yo he comenzado en el año 2004 como médico jubilado, entonces experto en las técnicas tridimensionales para sacar la información de la Sábana Santa,
reconstruir el cuerpo de Jesucristo y mostrarlo en hologramas identiculares. Para mí estaba solamente un interés científico, pero cuando yo he visto la primera holograma del rostro de Jesucristo, como médico, yo he visto un hombre torturado, crucificado, que tenía una paz en la cara y me ha tocado mi corazón. Entonces yo estaba, ¿cómo es posible? Entonces yo estaba leyendo yo soy católico, leyendo los evangelios otra vez. ¿Qué pasó exactamente allá? Entonces este momento ha cambiado mi vida, porque no estaba un camino científico solamente, pero se convirtió también en un camino espiritual y en un camino de fe. Entonces para mí la ciencia y la fe son dos lados de una moneda. Un lado es ciencia, la otra es fe. Tú no puedes hacer ciencia sin esta espiritualidad o sin esas cosas, porque el universo consiste en 10% quizás del mundo material y el otro es el mundo espiritual. Entonces uno no puede ser sin el otro. Entonces para mí es un cambio grande en mi vida, para mi esposa también. Entonces desde ese momento yo he decidido también de llevar ese mensaje a otros países y hacer presentaciones en todo el mundo, que he hecho los últimos años. Y yo sigo con las investigaciones también, pero ahora con otra mente. Con otra mente, desde Sí. luego. Importante, ha dicho el doctor Peterson, el camino de la fe. ¿Qué podemos interpretar aquí, padre, si vemos la flagelación, las heridas, lo que se palpa en el sudario de Turín, en la sábana santa, y lo que nos dicen las Sagradas Escrituras de lo que sufrió en carne propia nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué sacrificio está implícito en esto? Yo creo que se trata de un tema de entrega total de la vida, es decir, se entregó totalmente. En la Sagrada Escritura, para hablar de amor, se utilizan tres términos: eros, filía y ágape. Y ágape es un término griego que implica una entrega de oblación, de ofrenda, es decir, el Señor Jesús fue ofrenda total y tuvo que pasar por este sufrimiento, por este martirio, por esta crucifixión, por la flagelación, por toda esta tortura que pasó como una ofrenda total. Es interesante el texto cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní y dice, pues, Padre, si es posible, aparte esta cáliz de mí, pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Ese es mi deseo, hacer tu voluntad. Y entonces Él ahí ofrece su vida y nosotros entonces, y es interesante, ojalá que todas las personas tuvieran la oportunidad de venir. El trabajo que ha hecho el Dr. Peter en función de la tridimensionalidad es algo que impacta mucho. Es algo que impacta mucho porque nos permite tener una imagen bastante clara, bastante diciente de cómo el Señor quedó después de todo lo que le hicieron. O sea, por ejemplo, Él le puede explicar muy bien cómo en la tridimensionalidad se logra aprender que el Señor Jesús no tenía una coronita, por ejemplo, no era una coronita, sino que era un casco en la cabeza. Entonces eso es interesantísimo, porque cuánto tuvo que haber sufrido que le pusieron todo eso. Luego, en la tradición popular de la iglesia, se hablaba siempre de los 40 latigazos del Señor Jesús en el Viernes Santo. Eso es algo de mucha devoción popular. Por los estudios se demuestra que no fueron 40, sino que fue mucho más que eso. Entonces no sé si el doctor le pudiera hablar de eso también. Sí, Interesantísimo. sí, desde luego. Antes de seguir con el doctor Peterson, sobre estas acciones de la iglesia, ¿qué conlleva, qué persigue la iglesia con este tipo de exposiciones, padre? Pues primero es que las personas tengan una experiencia de fe, pero una fe unida también al conocimiento. Unida al conocimiento. Luego que las personas tengan un alcance de algo que ¿qué porcentaje de hondureños podrían tener la posibilidad de ir a Turín? Y hay que decirlo con esto, muchas de estas exposiciones cuestan mucho. Una persona para entrar a una exposición de este tipo que tenemos acá y que ojalá que las personas pudieran venir a verla, es costoso, hay que pagar un ticket de entrada y alto. Y acá todo es absolutamente gratis, gracias a los bienhechores que se han tenido y tenemos el patrocinio, los patrocinadores y es un gusto porque poder ofrecerle ayer me encantaba que las personas que venden en frente de la ermita, algunos hermanos y hermanas que diariamente están vendiendo sus candelitas y que de eso viven,
al día de ayer estaban en primera fila en las exposiciones. Y eso me llenó de alegría, de gozo, porque es darle a nuestro pueblo, a nuestra gente, conocimiento. Es darle y ayudarlos a vivir y fundamentar mejor su fe, mejor lo que creen. Y esto, insisto, es algo que no es exclusivo para nadie, es algo que es para todo el mundo. Para todo. Ustedes están viendo ahorita en este momento imágenes desde el interior de la Basílica de Suyapa, donde está la exposición. Ahí se muestran cada uno de los detalles de esta importante jornada. Doctor Peterson, ¿cuándo comenzaron los estudios científicos y qué tipo de estudios se le han hecho a la Sábana Santa? En el año 1998 tomaron la primera fotografía de la Sábana Santa y la sorpresa del fotógrafo y la gente estaba que el negativo ha mostrado un positivo. ¿Qué quiere decir? Que la imagen de Jesucristo de la Sábana Santa es como un negativo fotográfico, no lo es. Pero este ha comenzado básicamente las investigaciones de la Sábana Santa, porque la ciencia ha dicho cómo es esto posible, etcétera. Entonces, la mayoría de las investigaciones se hicieron en la segunda mitad del siglo pasado y especialmente una investigación en el año 78 con el team de STURP, 44 investigadores, expertos en su campo. Hicieron durante 120 horas una investigación lo más excelente que sea posible en este momento. Y casi todo lo que sabemos de la Sábana Santa viene de estas investigaciones. Después no hicieron investigaciones más, solamente la datación de radiocarbono en el año 1988 y una restauración en el 2002, donde han restaurado los daños del fuego de 1531 en Chambéry, en Francia. Sabemos mucho de la Sábana Santa, pero falta más. Pero en el año 1983 se murió el último rey de Italia, Umberto, y él ha regalado la Sábana Santa, que estaba en posesión de su familia durante casi 500 años, lo ha regalado a la iglesia. Entonces solamente en los últimos 34 años la iglesia es dueño de la Sábana Santa. Y el desastre de la datación radiocarbono ha resultado en el facto que la Santa Sede es muy cuidadoso de hacer investigaciones nuevas, porque tenían mucho public relations contra la iglesia en ese tiempo, etc. Entonces estamos esperando hasta el momento que el Papa básicamente dice, ok, usted puede hacer más investigaciones. ¿Esa datación del carbono 14 fue concluyente con el sudario de Turín? No. No fue concluyente. No. El resultado estaba que la fecha de la Sábana Santa estaba entre los años 1260 y 1390. Pero después hemos probado y visto que el parte que encontrado la Sábana Santa no estaba representativa para toda la Sábana Santa. Esta esquina de la Sábana Santa estaba muy contaminado primero y probablemente entretejido con otro tejido en el siglo XVI. Como para fortalecerla, para hacerle una reparación. Una reparación, sí. Con una tela más reciente. Y eso sabemos porque antes de morir el rey Umberto de Italia ha dado una entrevista donde él ha dicho que su familia ha cortado las esquinas en pedazos y lo han dado a reyes y emperadores como reliquia. Y lo han reparado después. Pero este desapareció otra vez. Pero lo han entretejido en la sábana original. Entonces la parte que han cortado probablemente contenía también muchas fibras del siglo XVI. Y estaba muy, muy contaminado. Sí. Muy bien, doctor. Desde luego, padre, este acontecimiento ha servido para que los escépticos del sudario de Turín se vayan en contra de la iglesia. Y nos está diciendo el doctor Peterson que la probabilidad de que hubo esta reparación y que la muestra para la datación del carbono 14 se hizo en esa esquina precisamente, pudo haber sido la esquina reparada y por eso la datación no es concluyente, no es precisa. Sí, además que hay que aclarar otra cosa, no es el único estudio que se le ha hecho a la sábana, lo primero, es un estudio que lo que pretendía buscar era su antigüedad, entonces no certifica realmente la validez o autenticidad como tal, sino únicamente su antigüedad. Y luego ya el doctor les explicó que fue una prueba que se vio, digámoslo un término así, viciada,
porque no era, pues no se tomó del lugar correcto, sino que una esquina que estaba contaminada. Por tanto, los científicos, y esto es algo muy común, han acordado que la prueba del carbono 14 no es una prueba con la cual se haya hecho el mejor estudio, por tanto no reveló pues nada. Y la Santa Sede todavía no ha autorizado nuevos estudios. Sí, no, por el momento no. Por el momento no. No. ¿Por qué se mantiene la sábana santa en Turín? Yo puedo Sí, responder cómo a no, eso. doctor. La familia de Savoia tenía antes, en el siglo XVI, tenía su capital en Chambéry, en Francia. Pero después Francia ha tomado esta parte de sus posesiones y se fueron al otro lado de los Alpes, en Torino. Allá construyeron su castillo, etc. Entonces tenían la Sábana Santa durante 500 años. Cuando se murió el rey Humberto y ha regalado la Sábana Santa a la Iglesia Católica, él ha dicho en su testamento la condición que la Sábana Santa necesita quedarse en Turín. No puede salir de Torino. Entonces el Papa Juan Pablo II ha aceptado este. Entonces estaba desde el año 1778 en Turino, cuando lo han llevado desde Francia allá. Y para ellos estaba su sede y su palacio más importante cuando estaban reyes también. Entonces por eso es la Sábana Santa de Turino. Muy bien, doctor. ¿Qué otros objetos acompañan a esta exposición, padre? Hay unas réplicas de los clavos de la cruz. También hay una réplica de lo que sería el casco de espinas. También tenemos réplicas de lo que serían los flagelos con los que flagelaron al Señor. También de la punta de la lanza con la cual atravesaron el costado. También tenemos lo que son los hologramas y los lenticulares, que son obra tridimensional del Dr. Peter. Tenemos la síndone como tal. También tenemos 31 paneles que cuentan la historia, que también cuentan la evidencia científica, la fundamentación en los evangelios, sobre todo lo de la síndone. También se han recreado los ungüentos con los cuales embalsamaron el cuerpo del Señor. Hay algo de eso por ahí. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que son unas fotografías que a mí se me entraba el nombre, pero Anaglifas. anaglifas. Son tridimensionales también. Y hay que verlos con lentes Ahí tridimensionales. los estamos Con observando lentes ahorita. tridimensionales. Así es como se pensaba, lo que se está saliendo actualmente, que era la corona y lo que tradicionalmente se ha hecho. Pero por los descubrimientos de tridimensionalidad del Dr. Peter, se ha descubierto que no era únicamente una corona. Una sino vincha, sino que era un casco. Era un casco, era como un casco, ¿sí? Tiene heridos en toda la cabeza, no solamente en la forma de una corona, pero toda la cabeza. Entonces, Tuvo que haber sido por eso- dolorosísimo. Sí, porque las espinas penetran la piel de la cabeza y allá hay muchos nervios. La misma cosa con los clavos, también en las muñecas y en los pies, destruye nervios grandes. Se da un dolor que se llama neuralgia. Es uno de los dolores más horrorosos que conocemos en la medicina. Y por ejemplo, durante la Guerra Mundial Primero y Segundo, cuando los soldados tenían esas heridas, se suicidaron porque no podían sostener esos dolores. Entonces, cada vez cuando él estaba moviéndose en la cruz, él tenía ataques de esos dolores, los neuralgias. Tremendo sacrificio. Decía el doctor Peterson, padre, que a él le impactó cuando tuvo la oportunidad de hacer los exámenes tridimensionales, los estudios tridimensionales, ver ese rostro que, a pesar, dijo el doctor Peterson, tenía una flagelación, heridas contundentes, bárbaras, tenía una paz, un rostro lleno de paz. Sí, un rostro golpeado, luxado, porque tenía una luxación de la nariz por el golpe. No, tenía una luxación realmente. Está destruido, pero tiene paz. Tiene paz. Y eso Y esto me ha impresionado enorme como médico, porque he visto gente que se muere con mucho dolor. Ahí estamos viendo al interior, esas son tomas en vivo del interior ahorita, en este momento. Esas son las fotografías. Anaglifas que hay que ver con anteojos Eso hay que ver con 3D. ya. Las otras imágenes tridimensionales tú puedes ver así. Y puedes tocarlo también, por la imagen viene completamente afuera, en luz. Entonces tú puedes ir con tu mano en el cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo es posible que sea un positivo, no un negativo? No sabemos. No es un negativo, pero tiene las calidades de Sí. un negativo fotográfica. Y eso no sabemos. Es uno de los misterios de la Sábana Santa.
Ya. La tridimensionalidad también, que hay esa información, porque no hay ninguna otra imagen en el mundo que contiene esa información. Incluso he escuchado versiones, doctor Peterson, padre, de los escépticos, como siempre, que le atribuían la hechura de la sábana santa a pintores como Miguel Ángel. Decían, pudo haber sido Miguel Ángel, pudo haber sido X o Y pintor de esa época o de épocas más recientes que se dedicó a hacer este tipo de trabajo. Michelangelo nació 100 años después que apareció la Sábana Santa en Europa. Entonces es un poquito difícil. Un poquito difícil. Y las investigaciones de 78, la pregunta primera estaba, ¿este es una obra de mano humana o no? Y la respuesta estaba, no, es aquella poeta, como se dice en griego, no es hecho con mano humana. Este sabemos. ¿Cómo se formó? Este no ha solucionado esta investigación tampoco, porque no sabemos. No sabemos qué pasó durante la resurrección. Probablemente estaba una luz enorme, de ultravioleta, probablemente como un láser, que salió del interior del cuerpo y se fue arriba, abajo, llevando toda esa información y imprimiendo esa información en la Sábana Santa. Según las conferencias que usted desarrolla, doctor Peterson, la experiencia que por años ha tenido con el sudario de Turín, ¿hay más escépticos o hay más creyentes? Hay más creyentes. Hay más creyentes. Sí, absolutamente. Escépticos tú tienes siempre, tú tienes muchos enemigos de religión en general y de catolicismo en especial. Son grupos que tienen la meta de destruir religión. Y de ese lado vienen muchos de los escépticos también. El problema es para ellos, hay muchos ateístas, cuando sucedió la resurrección, quiere decir que hay vida después de la muerte. Y cuando tú eres un ateísta, tu religión se va. Muy bien, me dicen los compañeros que tenemos a Carlos Soto, nuestro compañero Carlos Soto, desde el interior de la Basílica. Si me acompaña solo un par de minutos, padre y doctor, sí, para que podamos observar lo que se vive al interior de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa. Vamos contigo, Carlos, con esta exposición. ¿Cómo está reaccionando la feligresía católica, Carlos? Y dijo el padre, esta invitación no solo es para los católicos, sino para los cristianos en general. Adelante contigo, Carlos. Muy buenos días, así es, déjenme decirles que en estos momentos estamos en el interior de la Basílica de Suyapa y aquí el ambiente que se siente es totalmente de entusiasmo y de alegría por presenciar esta imagen que representa una clara imagen de lo que para muchos es lo que envolvió el cuerpo de Jesucristo. Vamos a consultar con algunas de las personas que han llegado a este lugar para saber ese sentimiento que los motiva a venir. Muy buenos días. Cuéntenos para 11 Noticias, para la entrevista en estos momentos, cómo se siente, qué le motiva a venir a la iglesia a poder presenciar esta imagen. Buenos días. En realidad me motivó la réplica de la Sábana Santa y la conferencia que nos van a dar para estar más... saber más de la religión, para saber más de Cristo, para saber más de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree fielmente que esta manta fue donde Jesús resultó envuelto? Sí creo. Sé que tenemos una réplica ahorita, ¿verdad? Pero que la manta original sí fue la que Jesús envolvieron cuando él murió. ¿Cuál es su nombre y de dónde viene? Ruth de Amaya, de aquí de Tegucigalpa. Muchísimas gracias. Vamos a continuar consultando y preguntando acerca de cómo se siente. Muy buenos días. ¿Me regala su nombre? Altagracia Aparicio. Doña Altagracia, cuénteme cómo se siente hoy viniendo a la iglesia. Feliz. Es una emoción que siento venir a conocer el manto que envolvió a Jesucristo. Yo sé que Él resucitó y va a resucitar nuevamente. Vamos a esperar la llegada nuevamente de Él. Y me ha emocionado la corona, el Turín y el Humín, que es lo más bello que uno puede ver aquí en Honduras por primera vez. Muchísimas gracias, doña Altagracia. Vamos a continuar por acá porque son muchos los que ya están en la iglesia. Muy buenos días. Cuénteme, desde horas muy tempranas usted está aquí para poder presenciar esta conferencia. Sí, desde temprano a las 7 de la mañana ya estaba aquí para poder ver
esta cosa tan bella que nunca voy a poder ir a Turín, creo, pero ahorita la voy a ver. Agradecida con las personas que hacen posible esto. Así, agradecidísima y que tengan estas iniciativas de traer estas cosas tan bonitas, ¿verdad? Para que renovar nuestra fe. ¿Me regalas su nombre? Yolanda Cerrato. Muchas gracias, Yolanda. Vamos a continuar acá consultando y preguntando a las personas cómo se sienten con esta exposición que se está realizando hoy en la Basílica de Suyapa y que sin duda alguna reúne a la feligresía católica que cree fielmente que se trata del manto que envolvió a Jesucristo después de ser crucificado. Muy buenos días. Si es tan amable, me regala su nombre. Julia Carías. Julia, cuénteme cómo se siente hoy aquí en la Iglesia Católica, en la Basílica de Suyapa, con esta exposición. Contenta, con expectativa y esperando la conferencia. Feliz. ¿Cree realmente que esto representa la resurrección de Jesucristo? Así es. Es una réplica, pero así es. Hay estudios científicos que lo demuestran. ¿Se motiva esto? Claro que sí. Siempre he creído en Dios, creo en Él, en un ser supremo que está por encima de todo lo visible y lo invisible. Esa es mi fe. La fe que está moviendo a muchas personas. Muy buenos días también. Estamos en vivo para la entrevista. Cuéntenos cómo se siente usted en esta ocasión. Pues me siento muy satisfecha de poder venir a nuestra iglesia. Queremos escuchar la conferencia que van a dar de esta réplica y nos interesa mucho tener conocimiento de lo de hace muchos siglos. Estamos a la expectativa en nuestra iglesia. Gracias, mucho gusto. Bueno, pues déjenme decirles que aquí en la iglesia, en estos momentos nos ubicamos justamente frente en donde se va a desarrollar la conferencia de prensa, pero al otro extremo de la basílica se está mostrando, pero hasta el momento no está abierto para todo el público, pero sí ya está ubicada lo que es la réplica de la sábana santa o el sudario de Turín, en donde muchos van a poder apreciarlo luego de esta conferencia y además se están mostrando diversos elementos o utensilios que se utilizaron cuando Jesús fue crucificado. Compañeros en estudio, Memo, Guillermo Paz Manueles, volvemos con ustedes hasta el set de la entrevista en esta ocasión. Muy buenos días. Bien, gracias Carlos, muchas gracias Carlos desde el interior de la Basílica de Suyapa. Sin duda alguna es importante y como dice el padre José Antonio Chavarría, es gratificante ver que la gente está asistiendo a esta exposición para presenciar el sudario de Turín y como dice el doctor Peterson, para fortalecer y robustecer la fe, porque la fe del cristiano no tiene que estar en este tipo de reliquias o objetos de la fe, como usted le quiera denominar, sino en las vivencias de nuestro Señor Jesús, en lo que establece la Biblia, en la historia que nos dan los apóstoles, en esas enseñanzas, en toda esa prédica debe de estar nuestra fe, pero estos elementos, estos objetos nos fortalecen la fe. Padre, estamos concluyendo ya este programa. Queremos agradecer a ustedes, a la iglesia, a todas las autoridades de la Iglesia Católica por permitirnos estar hoy aquí, poder compartir con cientos y cientos, miles y miles de hondureños en todo el país lo que se está viviendo en Tegucigalpa. Así que yo le cedo un par de minutos finales, Padre, para que deje un mensaje, por favor. No, lo primero es aclarar o decir que usted puede creer o no creer en la sábana santa. Eso no es lo que estamos buscando acá. Lo importante es que usted crea en el Señor Jesús, que crea en su Evangelio. Esto es una experiencia que nos puede ayudar a comprender más aquello en lo cual creemos. Y eso es lo importante. Invitarles a todos, recordarles que la Basílica está completamente abierta, que la entrada es gratuita, que la exposición va a estar desde el día de ayer que comenzó hasta el día 27 de agosto, todos los días. Y tenemos preparados guías, es decir, las conferencias duran hoy y ya solo hoy, ayer y hoy, pero todos los otros días tenemos voluntarios que van a servir de guías, que se han preparado para ir a las personas que vengan, ya sea en grupo, ya sea en familia, poder recibirlos y explicarles toda la exhibición, toda la exposición
desde hoy hasta el día 27 de agosto. Así que pueden venir en horarios de 8 de la mañana hasta 8 de la noche y van a ver siempre personas, vamos a estar disponibles para recibirles y atenderles. Y será un gusto que puedan participar. Pueden tomarse fotografía, ¿qué pueden y qué no pueden hacer? Lo que no pueden hacer es no venir. Es no venir. Muy bien, padre José Antonio Chavarría. Un gusto. Vicario de la Basílica de Suyapa, doctor Peterson, sus palabras finales, por favor, y yo quiero resaltar lo que usted dijo, me impactó, dijo usted, el rostro pacífico de ese hombre que estaba ahí, a pesar de tanta flagelación y de tanto sufrimiento. Sí, yo soy médico, entonces yo conozco cadáveres de gente que se murieron con mucho dolor y son desfigurados completamente. Pero aquí no, Jesucristo no, y por eso yo necesito regresar a los evangelios para ver qué él ha dicho en los últimos momentos, qué pasó. Entonces, esta una entrega completamente. Ha cumplido su misión y después se relajó completamente. Y por eso tiene esta paz en la cara también. Y como yo he dicho, este momento que ha cambiado para mí, este camino científico, un camino científico y espiritual y de la fe también. Eso me ha reforzado la fe enormemente y ha cambiado mi vida. Y estoy muy contento con esto. ¿Cuál sería su invitación para que venga la gente? Hoy es el último día de conferencias, pero sí, pueden seguir viniendo. Sí, para mí es un honor grande de ser invitado aquí a Honduras. Yo estaba visitando Honduras algunas veces en el pasado y estoy siempre muy contento de estar aquí. Y estaba maravillosa, cuánta gente ha venido en San Pedro Sula también y aquí también. Entonces hay un deseo de la gente que quiere compartir, que quiere saber más de esas cosas. Entonces ese es un señal muy positivo, yo pienso. Entonces hay mucha esperanza, yo creo, para Honduras. ¿Se queda la réplica aquí o no se queda aquí? Los lenticulares se quedan aquí. Los lenticulares. Sí, los lenticulares. Pero estos son los más importantes para la tridimensionalidad y para ver el cuerpo de Jesucristo, porque tú puedes tocarlo también. Sí. Entrar con tu mano en el cuerpo de Jesucristo. Entonces yo pienso que la iglesia aquí quiere usarlo también, de mandar a otros lugares en Honduras. Y eso será muy, muy bueno, será itinerante. Yeah. Muy bien, gracias doctor Peterson, gracias gusto. Padre Chavarría, a ustedes amigos televidentes también gracias por habernos acompañado. Escuchamos estos testimonios de autoridades de la Iglesia Católica, de expertos, de científicos. Como dice el Padre Chavarría, el hecho no es que usted crea o no crea, el hecho es que fortalezca su fe y que sepamos que la fe de todo cristiano, de todo creyente, está fundada en Jesucristo, en su vivencia, en sus mandamientos, en su amor, en su entrega, en su sacrificio, en ese sacrificio que nos permite tener el perdón de los pecados y tener la certeza de que el día que Él nos llame a su presencia vamos a estar con Él en su presencia. De eso se trata este tipo de hechos y de actividades que la Iglesia Católica de nuestro país está diseñando para que usted pueda vivir en familia este fin de semana y durante dure la exposición de la Sábana Santa. Agradezco que hayan estado con nosotros, con permiso, y que pasen un bonito y maravilloso día. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.